¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos en victoria. Esa es la palabra, ¿no? Pero Rafael va a llevar la palabra hoy. Pues estamos esperando a Rafael su testimonio. Estamos dando testimonio, ya lleva añitos caminando, escuchando lo que el Señor requiere. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este día nuevamente que nos congregamos, porque desde que nos levantamos una bendición, los que venimos al estudio, la escuela medical también recibimos el alimento, y ahora queremos completar con lo que da la palabra del Señor para nosotros. Hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre entrega a tu Benjamín, hemos estado hablando del cambio de tu pensamiento, y por ahí he estado escuchando unas reflexiones que ha mandado nuestra hermana Liz sobre la felicidad, que son muy buenas, ¿verdad? Y pues que la pueden escuchar, se la recomiendo, porque este predicador es un predicador respetado y de peso, y se conoce que es un hombre de buena doctrina y un hombre de Dios. Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a ir creciendo y ir avanzando. La palabra de hoy yo la titulé "Ni la fe ni el espíritu envejecen". Lo que dejamos de envejecer es nuestra mente. Yo creo que tengamos en cuenta, hermanos, que ni la fe ni el espíritu envejecen. Ellos siempre permanecen vivos, jóvenes, activos, alegres. Lo que sí nosotros dejamos envejecer es nuestra mente. ¿Y qué es la vejez? La vejez, hermanos, es una etapa muy bella de nuestra vida, que a todos nos llega. No creas que porque hoy tenemos 25, 30, a todos nos llega esa etapa. Es una etapa, ¿verdad?, muy bonita. Ayer venía, mandaron un anuncio de Colombia, que es el día del abuelo en Colombia, y decía: los abuelos tienen la cabeza cubierta de plata y el corazón lleno de oro. Y verdad es eso, nosotros, la vejez es una etapa de nuestra vida, una etapa muy preciosa, y todos vamos a llegar a esa etapa. ¿Ustedes creen que es posible mantenerse así de joven y bello en la vejez? Amén. Mira, ejemplo de la pastora. Claro, no porque está viejita, no, pastora, no. Gracias, No, Luis, porque va por buen gracias. camino, pastora. Yo quiero que vean que yo sí tengo bastante plata en la cabeza, y cada plata se la debo a una de mis hermanitas aquí en la iglesia. Pero bueno, lo importante es, hermanos, que increíblemente, hermanos, esta respuesta, muchos dirán sí, es posible, otros dicen llegar a la vejez es como muy tremendo, porque cada vez encontramos, hermanos, personas que sufren del síndrome de quitarse los años, porque tienen el terror a la vejez. Y parece chistoso, pero verdad, en una reunión, en una fiesta, dicen a uno: ¿cuántos años tiene usted? Y la gente es como si le hicieran una pregunta de vida o muerte, y comienzan no saben qué decir, y al otro dicen: no, yo tengo 25. Y eso es muy común, ¿verdad? La gente no dice: no, tengo 30, 40, 50, 60, no dicen nada, yo tengo 25. O cambian el tema y cambian la conversación para evadir la respuesta, ¿verdad? Y mi nieta me decía que día: Toto, ¿cuántos años tienes tú? Yo dije: tengo 57 años. Y dijo: ay, Toto, me preguntaron qué día en la iglesia, y están hablando de eso, y la gente le da pena decir los años. Y el pastor decía que cuando uno está jugando cualquier jueguito, uno juega por niveles. Entonces, ¿por qué le da a uno pena decir: yo estoy en el 5º nivel y voy para 6º nivel? Y yo estoy en el 5º nivel y voy para 6º nivel. No tengo por qué esconder los años. Cuando estamos en una fiesta, entonces: no, yo tengo 25, y vaya, cuando estamos en una entrevista de trabajo o algo: ¿cuántos años tiene usted? La gente como que baja el volumen de su voz y dice entrecortado, como para que la gente no oiga. Entonces es un síndrome, hermanos, del temor a envejecer. Y los estudios han demostrado que muchas personas, tanto de hombres como mujeres, hermanos, están en depresión en la edad joven adulta. ¿Por qué? Por el miedo a envejecer. La gente siempre está pensando: ¿yo qué voy a hacer cuando tenga 50, cuando tenga 60? ¿Qué voy a hacer? Entonces, se le están diciendo, hermanos, que nosotros debemos de tener una mente joven. Alguien decía: no, es que lo que envejece es la cédula.
pero yo tengo mi mente y mi espíritu joven, y en verdad es eso, nosotros nos mantiene con vida es el espíritu alegre, el espíritu joven, el espíritu que tenemos nosotros en nuestro corazón. Entonces, yo quiero, hermanos, decirles que la vejez es una etapa muy bella del ser humano. Nuestra vida pasa muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, van a mirar que hace un año, dicen, hace un año, pero van a mirar y eso fue, o sea, se pasó volando. Piensen nada más cuánto hace que llegamos aquí a este país. Y uno dice, uy, o sea, ya 4 años, o sea, se pasa la vida volando. Entonces, pasa muy rápido. Nosotros podemos ponernos a mirar hacia atrás y recordar nuestra infancia, los tiempos de niñez y todas las travesuras que hacíamos, ¿verdad? Y nos acordamos y parece que fue ayer y fue hace 30, 40, 50 años. Podemos, hermano, mirar hacia atrás y recordar, hermano, nuestra juventud y todas las inquietudes que hacíamos. Podemos mirar y pensar atrás nuestra vida de adulto, nuestra experiencia, y parece, hermanos, que estuviéramos repitiendo una película, y dicen que en realidad es una película que estamos repitiendo porque nosotros somos los actores principales y hemos estado escribiendo esa película día a día sin darnos cuenta que el tiempo ha venido pasando y ha avanzado. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la vejez? La Biblia, la palabra de Dios, habla de una vejez, nunca habla de una vejez desagradable. La palabra de Dios dice que la vejez es una cosa bella, es una etapa preciosa en nuestra vida. Nunca habla que es desagradable o que es un abandono. Más bien señala que es una etapa bella y honrosa. Miremos, por ejemplo, en la vida del rey David. Primera de Crónicas 29-28 dice: y murió en buena vejez, lleno de días de riqueza y de gloria. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es ¿qué? Su vejez. Y así es, cuando yo me acuerdo, cuando yo tenía la edad de César, bueno, Mauricio no de César, cuando tenía la edad de César yo me acuerdo que se siente uno súper mal porque la fuerza está uno y yo levanto, yo hacía todo porque yo era joven y así somos todos, ¿verdad? Pero le van entrando amigos a uno y se da cuenta que en realidad pues uno ya está cambiando, no tiene el mismo vigor, la misma fuerza, pero sí dice la palabra de Dios: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. No estoy diciendo que estoy viejito ni que ustedes son viejitos, estoy diciendo que es una etapa que todos tenemos que cumplir en nuestra vida, nacer, crecer y morir. Entonces nosotros estamos llegando hacia la vejez. Entonces, la fe y el espíritu no pueden envejecer. Eso es lo que yo quiero que entendamos nosotros y que pongamos en práctica eso. Tu fe y tu espíritu no pueden envejecer. Y hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, de un testimonio de un personaje bíblico que es la inspiración para todos aquellos que no deseamos envejecer y queremos permanecer jóvenes. Vamos a hablar de Caleb. Aunque la Biblia no dedique mucho espacio a Caleb como le dedica a otros personajes de la Biblia, Caleb fue uno de los baluartes en el principio de la historia del pueblo de Israel. Caleb resultó ser uno de los héroes de esa época. Caleb se destacó, ¿por qué? Porque él impactó a la sociedad, él impactó a la generación joven a seguir adelante. Nuestra historia de hoy vamos a comenzarla en lo que nos relata el libro de Números capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Números nos relata que cuando Jehová habló a Moisés, exactamente en el versículo 2, le dijo: envía a unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos son príncipes, ¿verdad? Eso dice el libro de Números capítulo 13, versículo 2. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció a Jehová y envió a 12 príncipes, entre los cuales iban José y Caleb, ¿verdad? Y todos nos acordamos de la historia, que de los 12 espías, 10 regresaron y que trajeron ¿qué?
malas noticias. Todos vinieron pesimistas, dijeron no podemos pasar, ni se nos ocurra ir, allá hay unos gigantes, allá hay personas que inclusive nos pueden comer, devorar, matar. O sea, ellos venían pesimistas de lo que habían visto. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, fueron los únicos que animaron al pueblo a avanzar y a creerle a Dios. Josué y Caleb, ellos dijeron, no, Dios nos dio una promesa, Dios nos dijo y el Señor cumple. Podrán haber gigantes, podrán haber cantidad de cosas, pero la palabra de Dios prevalece sobre todo lo que haya al frente. Entonces, ¿recuerdan esa historia? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos la recuerdan porque todos la hemos leído. Pero hoy vamos a hablar exactamente de quién, de Caleb. Caleb, este hombre llamado Caleb le creyó al Señor. Él le creyó al Señor cuando muchos no le creyeron. Caleb le creyó al Señor. Caleb no tuvo miedo de reclamar la promesa que Dios le había dado a Israel. No obstante, el corazón del pueblo se llenó de temor y a causa de su incredulidad tuvieron que soportar ¿cuántos años? 40 años, 4 décadas. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos se llenó de incredulidad, se dejaron meter miedo de los 10 espías y por causa de eso tuvieron que pasar 4 décadas en el desierto dando vueltas y vueltas. Pero a pesar de todo esto, hermanos, la fe de Caleb no se apagó. A pesar de los 40 años que vivieron en el desierto, la fe de Caleb no se apagó, ni mucho menos él dejó envejecer su fe, como si lo hizo todo el pueblo, que el demás pueblo envejeció. Caleb seguía confiado en la promesa de Dios, que Dios le ha hecho en su corazón una promesa que les iba a entregar la tierra prometida. Caleb sabía que Dios los iba a capacitar para que ellos tomaran la tierra prometida, para que tomaran ¿qué? A Canaán. Y lo mejor que nunca fue que a pesar de todo esto, Caleb siempre mantuvo un corazón íntegro. ¿Por qué? Porque Caleb obedeció a Dios y esto no permitió que su fe se envejeciera, ni que su espíritu envejeciera, sino que se mantuviera firme en la promesa que Dios le había dado. Pasaron 40 años, pero Caleb no perdió la fe. Caleb no envejeció su espíritu. Caleb mantenía su fe creyendo en la promesa que Dios le había dado. El Señor había puesto en el corazón de Caleb un sueño. Y él tenía que responder a ese sueño. Y este sueño mantuvo a Caleb centrado y motivado. ¿Para qué? Para que su corazón no se agobiara a pesar de las preocupaciones de la vida. Hermanos, ¿qué es lo que pasa a nosotros? Nosotros colocamos un sueño y nosotros comenzamos a ver la situación de la vida, comenzamos a ver los impedimentos, comenzamos a ver la cantidad de cosas y permitimos que eso empañe o ahogue el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero Caleb creyó a Dios y Caleb sabía y él reconocía y se acordaba y mantenía firme la promesa que Dios le había dado, que esa tierra prometida la iban a poseer ellos, que no importaba que hubieran gigantes, que no quiera, pero Caleb tenía la promesa en su corazón y eso mantuvo a Caleb vivo, la esperanza. Pasaron 40 años y Caleb no perdió la esperanza. Caleb siempre se mantuvo vivo pensando que la promesa de Dios. No le importó lo que se mostrara, no le importó lo que se vivía, lo que importaba que Dios le hizo una promesa y Dios lo que promete lo cumple. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? Hoy en día el mejor negocio que hay es ser un consejero. Porque ustedes van a ver y los consultorios de los consejeros, de los terapistas y de los psicólogos están llenos y repletos de personas. O sea, una cita y no hay una cita pronto, y no hay citas bastante porque es cantidad de la gente, hermanos, que está buscando, hermanos, cómo poder vivir su vida porque sus sueños ya están destrozados, porque han perdido toda esperanza y porque su espíritu se ha envejecido. Y la gran preocupación de la gente hoy en día es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué hago con mi vejez? ¿Por qué? Porque están colocando, hermanos, su fe en lo material. No están colocando su fe en Dios. No están colocando que si el Señor nos prometió bendecirnos, nos va a bendecir en la juventud, en la vejez o en los años dorados. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, el ejemplo de Caleb.
Caleb caminaba en el desierto diciéndose a sí mismo, él decía, yo tengo una promesa de Dios, yo tengo una promesa y esa tierra va a ser mía, esa bendición me pertenece. ¿Por qué? Porque esa bendición tiene mi nombre. Podrá tardar esa montaña en llegar, pero esa montaña tiene mi nombre. Y si Dios ha colocado un sueño en ti, en tu corazón, ese sueño tiene un nombre. Y no importa el tiempo que se demore, no importa cuánto tarde, si tú sigues caminando en el sueño, Señor, ese sueño va a llegar a ti en el momento menos pensado. Caleb iba con el pueblo se quejaba, el pueblo renegaba, el pueblo maldecía, pero Caleb seguía caminando con el pueblo y seguía pensando, ese monte tiene un nombre, esa promesa tiene mi nombre escrito, Dios me dio la promesa y yo voy a recoger la promesa, yo voy a ir a tomar la promesa que Dios me dio. Y el pueblo renegaba, el pueblo maldecía, pero Caleb seguía caminando y seguía creyendo en lo que Dios le había dicho. Lo más interesante es que ese monte, el monte de Hebrón, todavía habían gigantes y tenía muchos enemigos, pero a pesar de eso, a pesar de la larga espera, a pesar de la edad que tenía Caleb, a pesar que tenía que ir nuevamente a la batalla, Caleb le dijo a Josué el día de la repartición, llegó el día de la repartición y Caleb se acercó a Josué y le dijo en Josué 14:12, le dijo, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Escúcheme bien, estamos hablando de 40 años después, pero Caleb se acercó a Josué y le dijo, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Y le dijo, tú mismo oíste que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, yo los expulsaré, como Jehová lo ha dicho. Hermanos, 40 años después, Caleb todavía tenía el sueño que el Señor ha colocado en su mente y en su corazón. ¿Saben cuántos años tenía Caleb cuando fue la repartición? Caleb tenía 85 años de edad cuando fue la repartición. Muchos se preguntarán, pero ya estaba muy viejo, ya era demasiado viejo para conquistar el sueño que el Señor le ha dado, ¿verdad? Pero por supuesto que él no estaba viejo. ¿Por qué? Porque él había esperado toda una vida para recibir la promesa de Dios, y la promesa de Dios llega en el tiempo justo y preciso de Dios, no cuando tú y yo lo queramos, sino cuando Dios lo quiere traer. La promesa de Dios llega en el tiempo justo. Entonces, él estaba tan deseoso de ver su sueño convertido en realidad como lo había estado la primera vez cuando exploró la tierra prometida. Cuando él fue a ver la tierra prometida, que era joven, él vio que eran gigantes y vio que eran problemas y que había cantidad de inconvenientes, pero él reconoció esa tierra, Dios me la prometió. 85 años tenía cuando fue la repartición y él se acordaba todavía del sueño que Jehová ha puesto en su corazón, y le dijo a Josué, dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová en aquel día. Yo te pregunto a ti, ¿cuál sueño ha colocado Dios en tu vida que te has olvidado? ¿Cuál sueño has tenido tú en tu corazón puesto por Dios, que al ver que no se cumple en los primeros 8 días lo abandonas y lo dejas a un lado? Este hombre, después de 40 años, todavía se acordaba del sueño que tenía, que le había dado el Señor en su corazón. Ahora, Caleb le dijo a Josué, todavía estoy tan fuerte. Escúcheme bien, tenía 85 años este hombre cuando fue a reclamarse la tierra que Jehová le ha prometido. Y dice Caleb, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces es ahora. Josué 14:11. Para los que creen que todavía están viejos, que Caleb estaba viejo al reclamar su bendición, Caleb aclara aquí en Josué 14:11, dice, todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora. Hermanos, nunca es tarde para recibir la bendición de Dios. No permitas que tu mente envejezca. El corazón, el espíritu y la fe no envejecen. Lo que envejecemos somos nosotros en nuestra mente. Entonces, Caleb sabía cómo mantenerse joven.
Caleb sabía cómo mantenerse productivo. Tuvo que esperar años. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios se materializara en su vida. Pero nunca perdió la esperanza, nunca dejó de soñar y nunca puso en duda la bondad y la palabra de Dios. Él se mantuvo creyendo en la promesa que Dios le había dado. Caleb tenía un objetivo fijo y ni siquiera los 40 años que estuvo por travesía deambulando en el desierto fueron suficientes. ¿Para qué? Para que desapareciera o se desanimara. Caleb se mantuvo firme creyendo en la promesa de Dios. Hoy en día nosotros no nos aguantamos ni 2 días. Le pedimos al Señor un milagro y el Señor nos coloca un sueño en nosotros. Y como no se cumple el día siguiente, abortamos la misión y pensamos, no, eso no es de Dios, y seguimos buscando. Y así va a pasar nosotros más de 40 años para allá y para acá, para allá y para acá, y no vamos a recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, no mantenemos la fe puesta en Dios, sino nosotros creemos que tiene que ser ya, inmediatamente. Caleb se mantuvo firme. Caleb tenía un objetivo fijo. Hermanos, ni los 40 años que estuvo deambulando por el desierto fueron suficientes. ¿Para qué? Para que eso lo desanimara, lo desalentara, para que abortara el sueño de Dios en su vida. Sin embargo, Caleb se mantuvo fiel. Caleb creyó que él regresaría y tenía la confianza que la próxima vez que entrara en la tierra prometida, él la iba a conquistar. Caleb creyó y mantuvo firme y dijo, la próxima vez que Jehová me lleve a esa tierra, esa próxima yo la voy a conquistar, porque es una promesa del Señor, y si el Señor promete, el Señor ¿qué? Cumple. Hermanos, y esta verdad fue su motivación. Eso fue lo que lo mantuvo a él y fue lo que lo llevó a esa verdad. Esa verdad lo mantuvo inspirado. Podemos imaginarnos, hermanos, a Caleb levantándose cada mañana y pensando en la promesa de Dios. Son muchas las personas que tienen que soñar, que les da miedo soñar porque creen que los sueños de Dios son más grandes que el mismo Dios. El Señor coloca sueños en nuestra vida, en nuestro corazón, y nosotros pensamos, es imposible que yo pueda hacer eso porque es imposible. Y dudamos aún de la capacidad, del poder del Señor. Entonces, yo quiero, hermanos, que veamos algunas actitudes que nos van a ayudar a nosotros a mantenernos jóvenes y productivos, porque es que tenemos que mantenernos jóvenes y productivos, especialmente en tiempos como los que vamos a estar enfrentando hoy en día, que la gente está temerosa de lo que está pasando en el futuro. Mucha gente dice, no, pero es que aún el seguro social está dudando y nos van a bajar la pensión. ¿Cómo voy a vivir yo? No tenemos que nosotros pensar en eso, pensamos en lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, vamos a mirar 6 cositas. Primero, tenemos que mantenernos aprendiendo. Escúcheme bien, tú no puedes dejar que tu mente envejezca, porque la fe ni el espíritu envejecen, pero tu mente sí envejece si tú la permites. Primero, tenemos que mantenernos aprendiendo. Si usted deja de aprender, comenzará a envejecer. Y esto trae un desaliento. Y estas son las principales herramientas del enemigo: traernos desalientos, desánimos, anularnos para no continuar en el progreso. Hermanos, tenemos que continuar aprendiendo todos los días. Hoy en día, el que no maneje un computador es analfabeta. Antes era leer y escribir. Hoy en día tiene que usted leer, escribir y manejar un mínimo un computador. Tenemos que mantenernos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué me enseña a mí la Biblia? Lo que la Biblia está escrito, ya está. Lo que en el mundo está viendo hoy en día, ya está escrito en la Biblia. Entonces no podemos dejar de aprender. Tenemos que mantener aprendiendo. Manténgase aprendiendo, manténgase actualizando. Lea la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que está pasando en el mundo. Que salió una nueva tecnología. Arrímese a ella. Ella no te va a hacer daño. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando estábamos en el seminario en Costa Rica, nos tocó nuestras clases con personas jóvenes, muchachos que tenían la mente fresca, y nos colocaban a hacer presentaciones y trabajos en computador para hacerlo durante la clase, y nos tocaba hacer presentaciones en PowerPoint, y eran por fechas, y llegaban los muchachos jóvenes
y presentaban sus presentaciones con sonidos, con efectos, con colores, con cosas, y nosotros ahí sentados mirando cómo eran esos muchachos estos. Y cuando nos tocaba a nosotros, nos tocaba llevar algo parecido, no podemos llevar con una cartulina. Nos tocó que sentarnos al computador con mi esposa y empezar a oprimir aquí, ay mire esto hace eso, ay mire esto hace eso. Y como se dice, a trancas y mochas llevamos nuestras presentaciones, no con los mismos efectos y sonidos, pero gracias al Señor pudimos casi estar dentro de eso. Y eso nos llevó a pensar que tenemos que mantenernos nosotros aprendiendo. No podemos dejar de aprender. Todos los días tenemos que aprender, leer, escudriñar la Biblia, estar mirando qué nueva táctica, qué cosas nuevas salen. Segundo, tenemos que mantenernos alegres. No permitir que la tristeza nos invada. Hermanos, mantenernos alegres. La risa es uno de los mejores remedios. ¿Para qué? Para curar la tristeza, para curar el desánimo y para curar la desilusión. Dicen los expertos que la risa libera una sustancia química en el cerebro que ayuda a levantar el ánimo. Mantengámonos alegres, no tristes, sino manténgase alegre. No vea la parte, el punto negro de la situación, sino vea lo bella que es la vida. Manténgase alegre. Gracias a Dios estoy pasando esta situación, pero gracias a Dios tengo un Dios todopoderoso que me va a sacar adelante. Manténgase alegre. No permitas que la situación te invada y te lleve a tristeza. Tercero, manténgase anhelando. No se conforme a lo que está pasando. No se conforme ni esté sentado esperando. No, manténgase anhelando. El Señor puso un sueño en el corazón de Caleb. Y pasara lo que pasara, el sueño permanecía en el corazón de Caleb. Hubo momentos en que le fue puesto a prueba, sí Señor, pero probablemente el sueño de Caleb permaneció. Y así como nosotros tenemos pruebas, a veces nos podemos preguntar, ¿yo volveré a la tierra prometida? ¿Volveré a tomar la posesión? Pero muchas veces nosotros dejamos de soñar, dejamos, hermanos, el anhelo. Estamos pensando que ya pasó y que ya no va a venir a nuestra vida. Usted no tiene que rendirse en las dudas o en los temores. No se deje rendir en los temores. Si Dios puso un sueño en ti, Dios va a cumplir ese sueño. El poder creador de nuestra mente es un don que Dios nos ha dado. Cuando usted deja de utilizarlo, comienza a envejecer. Cuando usted deja de envejecer, hermanos, siga adelante, sueñe en grande y vea cómo Dios hace lo imposible en su vida. Mi mamá tiene Alzheimer y las estadísticas y los médicos, los expertos en eso dicen que esa enfermedad se acelera más por la falta de uso de nuestra mente. Por eso se les recomienda que estemos nosotros leyendo, mantengamos la mente ocupada. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, nuestra alma estén en movimiento, no nos dejemos nosotros ganar por el tiempo. Entonces, sueñen grande y van a ver cómo Dios hace lo imposible en nuestra vida. Tenga un sueño grande, no te dé miedo a soñar, porque Dios es más grande que cualquier dificultad, Dios es más grande que cualquier sueño, Dios es más grande que cualquier problema que tengas tú. No dejemos de soñar, anhelemos lo que está pasando. Cuarto, manténgase mirando ¿a quién? A Dios. No mire la situación, mire a Dios. ¿Quiere usted que los sueños se clarifiquen? ¿Usted quiere clarificar sus sueños? Entonces, hermanos, tiene que saber más de Dios, del Señor. Esto le va a alzar su mirada al cielo y mirar que todo viene de Dios, todo depende de Dios. Mire a Dios y observe las maneras como Él actúa en su vida. Mantenga, hermanos, su mirada hacia Dios, no la envíe de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que vino el cielo, que hizo el cielo y la tierra. Muchas veces nosotros desenfocamos la mirada y miramos a otra parte y ahí es donde nos perdemos el camino. No nos desenfoquemos de Dios. Vendrán situaciones difíciles, pero yo tengo la mira puesta en Dios. Vendrán problemas, yo tengo la mira puesta en Dios, hermano. No permitas que nada te desenfoque de Dios. Quinto, manténgase trabajando.
manténgase trabajando. Hermanos, Caleb nunca despertó con la idea de jubilarse. Y algo que a mí me causó impacto fue cuando llegaba a este país. Tuvimos conversaciones con varios pastores y varios pastores decían, no, es que me faltan 3 años para jubilarme. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo que jubilarse? Ya, si es que el llamado pastoral no es un trabajo, es un llamado. Y yo no puedo decirle, Señor, ya llegó mi jubilación, ya he trabajado. No, el llamado mío se termina cuando Dios me llame. Pero acá la cultura está en que los pastores también trabajan cierto tiempo y se jubilan. Entonces, nosotros no podemos seguir eso, porque si tú estás llamado a la obra de Dios, tú no tienes jubilación. Tú tienes que mantenerte, ¿qué? Trabajando. Caleb nunca se despertó, no, yo ya tengo 85 años, ya es época de mi retiro. No, Caleb siguió adelante creyendo en el Señor y creyendo en lo que Dios le había dado. Caleb se mantiene ágil y activo. La gente tiene todo tipo de problemas, nosotros tenemos todo tipo de problemas, y muchos de esos tienen que ver ¿qué? Con las presiones del trabajo. Pero hermano, escúcheme bien, mientras que estemos en este mundo, en la obra de Dios, no hay jubilación. Mientras que estemos en la obra de Dios, no tenemos jubilación. Podremos tener 50, 60, 70, 80 años y vamos a estar activos en la obra del Señor. Un predicador decía, yo lo único que le pido a Dios que el día que me llame cuando esté predicando. Eso sí es amor a la palabra de Dios. Que decía, yo quiero estar todos los días trabajando en la obra de Dios porque ese es mi llamado, trabajando. Yo no tengo por qué jubilarme. Entonces, cuando llegamos aquí no entendíamos eso, ¿por qué los pastores se jubilan? Si es que no es un trabajo, es un llamado. Es un llamado. Entonces, manténgase ¿qué? Trabajando. Hermanos, y hemos visto, la gente está activa trabajando y tiene salud. Tan pronto llega la época de retiro, que dejan de trabajar, se enferman. ¿Por qué? Porque la quietud lo enferma. Manténgase trabajando, mantenga su mente despierta. Sexto, manténgase apoyado ¿qué? En Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra fuerza y nuestra propia voluntad no podemos llegar a una parte. Hermanos, si Caleb hubiera tomado la decisión de volver a la tierra prometida confiando en sus propias fuerzas, nunca lo habría logrado. Así tuviera 20 años menos. Si Caleb se hubiera prometido a tomar la tierra prometida por sus propias fuerzas, nunca lo habría logrado. Él tuvo que estar siempre apoyado en la palabra, en Dios, en el que le había dado la promesa. Ahora hay algo importante, hermanos, que debemos de colocar en práctica, y es que mantener un lenguaje y un pensamiento objetivo. Lo que usted dice con su boca y lo que sus oídos oyen queda grabado y registrado en su cerebro. Escúcheme bien. Su cuerpo responde de acuerdo a su pensamiento. Y frases como las que tenemos nosotros siempre dicen, no, es que ya me estoy poniendo viejo. Eso va a quedar grabado en su cerebro. Y cualquier cosa se no, si yo ya estoy viejito. Yo he escuchado decir, no, yo estoy muy viejo para los trotes. Pero ¿cuál viejo? Si es que lo que envejece es nuestros pensamientos. Entonces, todo va a quedar en el cerebro. Dice, yo pienso que ya soy muy viejo para esos trotes. Y son frases y pensamientos que pesimistas. Yo conozco y hemos visto por televisión personas de 90, 80 años todavía compitiendo en natación, en atletismo. Entonces, la edad no tiene que ver con envejecer su mente. No es un secreto que todos nosotros tengamos cambios físicos que indican que estamos envejeciendo, porque no es un secreto, todos vamos a tener cambios físicos. Nosotros miramos fotos de personas, uy, ¿cómo está de viejito? Claro, los años pasan y la gente cambia, pero no tenemos que dejar que nuestra edad afecte nuestra alegría. No tienes que estar triste porque estás envejeciendo. No tenemos que permitir que la edad afecte nuestra felicidad, nuestro trabajo y nuestro ministerio. Cada año que pasa es más experiencias. Hermanos, el salmista escribió, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿qué? Y verdes. Salmo 92, 12, 14.
el salmista escribió: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro, aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y verde. Si no te vamos a mirar este versículo bien, vemos que dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Cómo florece la palmera? La palmera arriba, eso es lo alto, ¿verdad? ¿Y qué dice? Crecerá como el cedro. ¿Saben qué es el cedro? La rama fuerte, ¿verdad? Algo así, claro. Crecerá como el cedro, o sea, la palabra de Dios nos compara con la palmera y con el cedro. Pero más importante dice que aún en la vejez fructificarán y siempre estarán ¿qué? Vigorosos y verdes. Hermanos, podemos permanecer nosotros jóvenes y productivos sin importar la edad que tengamos. No, la productividad tuya y la efectividad no influyen en la edad, pero para lograrlo tenemos que pensar de una manera correcta. Las 2 últimas semanas hemos cerrado, hermanos, nuestras enseñanzas con el versículo de Jeremías 29:11, ¿verdad? El versículo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos ¿qué? Un futuro lleno de esperanza. Dice de esperanza o para darnos el fin que esperáis. Pero hoy vamos a terminar esta enseñanza mirando la manera como nosotros aplicar esta promesa de Jeremías 29:11 en nuestra vida. Porque qué bonito saber que dice que yo soy los pensamientos que vengo para vosotros, ¿no? Qué bonito saber que Dios piensa en mí. Pero miremos cómo vamos a aplicar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Si nosotros leemos después del versículo de Jeremías 29:11, la palabra del Señor continúa con otra hermosa promesa de Dios que debemos nosotros aplicar en nuestra vida. No solamente quedarnos con que, ay, Dios tiene grandes pensamientos para mí. No, veamos lo que dice Jeremías 29:12-13. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿ustedes qué? Me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen ¿de qué? De todo corazón. De todo corazón. Hermanos, esta mañana lo hablábamos, los hermanos Jorge lo hablaban en la escuela musical. No solamente es venir a la iglesia, no solamente es decir yo tengo la Biblia, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, dice la palabra de Dios, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Si su sueño, el sueño que ha colocado en tu vida, no se ha hecho realidad, revisa qué te falta a ti para que ese sueño se haga realidad. No solamente te quedes con lo que el Señor te puso en tu corazón, sigue, cree, trabaja en lo que Dios ha puesto en tu corazón. El Señor conoce, hermanos, los planes que tiene para nosotros. Esa es la palabra de Dios. Él solo está esperando pacientemente para que nosotros ¿qué? Nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? En oración, ayuno, leyendo su palabra y meditándola ¿de qué? De día y de noche. Porque quiero que sepan eso, hermanos, que es muy cierto. Las batallas se ganan de rodillas. Las batallas se ganan de rodillas. Y el desaliento y el desánimo se derrotan cuando nos fortalecemos ¿en qué? En ayuno y oración. Amén. Hermanos, no permitamos que nuestra fe ni nuestro espíritu envejezcan, porque nunca va a ser. Lo que envejece es nuestra mente. Coloquemos en práctica estos 6 puntos que vimos hoy y vamos a darnos cuenta que vamos a mantenernos nosotros vivos con fe y con esperanza, y que tengamos siempre en cuenta que tú no tienes jubilación, porque en la obra del Señor no tienes jubilación. Nuestro llamado es hasta que el Señor nos llame a su presencia. Oremos, hermanos. Damos gracias, Señor de los cielos, por este tiempo, Padre, que nos regala, Señor. Damos gracias por tu amor.